Saludos para todos los amigos de nuestro canal, en cualquier lugar del mundo en que se encuentren. Tenemos una crisis mundial, una crisis que está afectando a toda la humanidad, pero principalmente con más dureza al continente europeo. Europa, un continente que ha vivido, desde hace muchos años al primer nivel, con una población acostumbrada a altos niveles de vida. Bueno, pues ahora se encuentra, abrumada, la gente pasando muchísimo trabajo, racionamiento de energía eléctrica, altísimos precios de electricidad, de los combustibles, amenaza de una tremenda hambruna como consecuencia de la no salida de la gran cantidad de cereales que están acumulados en Ucrania y en Rusia. En el caso de Ucrania no pueden salir porque el gobierno ucraniano minó todos los puertos, principalmente el que le queda, que es el de Odessa, y los barcos no pueden entrar y salir. En el caso de Rusia no pueden exportar porque le tienen una sanción puesta la Unión Europea. Esa gran producción de trigo, de maíz, de centeno, de soya, de cebada, esa gran producción de fertilizantes, de alimentos orgánicos, no está saliendo de esos dos países que entre los dos tienen el 40 al 45% del consumo mundial de cereales. ¿Qué está pasando? Bueno, caída de gobierno. Se están cayendo gobiernos en Europa. ¿Por qué? Las poblaciones disgustadas, Fíjense que renunció Boris Johnson, el de Inglaterra, uno de los más radicales y de los principales promotores de esa absurda e ineficaz guerra que existe en Ucrania entre la Federación Rusa y Ucrania. Pero también en Letonia renunció el primer ministro Mario Draghi, señores, de Italia, que fue presidente del Banco Europeo, una figura del modelo neoliberal tremenda, tuvo que irse. El de Alemania, Olaf Scholz, tiene los días contados también, porque los alemanes están en una situación muy delicada ahora mismo, muy seria, con esta crisis mundial que empezó primero con la pandemia del coronavirus y que luego esa odiosa guerra de Ucrania ha complicado pero mucho más. Una cosa tremenda, terrible. España también, ese está al borde de irse. Los españoles han hecho muchísimas protestas en la calle, donde quiera. El sector agrícola, los sectores empresariales, industriales, los sindicatos. Panamá también tuvo 3 días tremendos. Ecuador, muchísimos días de líos, de problemas muy serios. Es el mundo que se está cayendo, señores. ¿Por qué? Por la tremenda crisis de los Estados Unidos, con una inflación tremenda, precios altísimos de gasolina, el presidente viajando, implorándole a los árabes que le den petróleo a los venezolanos para reemplazar el de los rusos, que cada día se complica más, cada día se cierra más. Rusia ahora acaba de decir que va a suspender el 80% del gas que envía a Alemania y a Europa por otro problema técnico que surgió con su refinería y con sus oleoductos, uno de los cuales tienen el problema de que tienen unas piezas reparándoselas en Canadá que no aparecen. En fin, un lío muy grande que tiene la humanidad. Se dice que hay 500.000 puestos de trabajo en la industria metalúrgica de Europa en peligro de perderse, porque estas industrias utilizan mucha energía que ahora no hay. Perder 500.000 puestos de trabajo es una tremenda crisis que se va a extender a toda Europa, principalmente, empezando por lo que es el cerebro económico de Europa, que es Alemania. Ese es el centro económico más grande y es el que más problemas tiene, porque los alemanes desmontaron toda su producción eléctrica basada en energía nuclear, en carbón, y utilizaron el gas ruso barato, eficiente, Inclusive, aparte del gasoducto ese Nord Stream 1 que tiene, construyeron un Nord Stream 2 con unos $10.000 millones que ahora está cerrado precisamente por oposición del gobierno americano y como parte de la guerra que tiene la
la Unión Europea con Rusia. Fíjense lo que es perder 500.000 puestos de trabajo y el daño tremendo que eso le va a hacer a la economía europea. Y recuerden que muchos dominicanos viven en Europa. Muchos están en España, Italia, Alemania, en los países nórdicos, en Portugal, en todo sitio, en Francia hay dominicanos que van a verse afectados también. Y va a haber una gran pérdida de su calidad de vida, por lo cual salieron huyendo de aquí. Y las remesas que nos envían no van a llegar. Fíjense cómo está complicada las cosas, ¿no? En todas partes del mundo, es donde quiera que hay líos. Panamá, muchísimos líos también. El presidente en el suelo su valoración, acusando de que a Putin, los sindicatos panameños, que allá diferentes de aquí son fuertes, están regados haciendo huelgas también. ¿Qué pasa? Las Naciones Unidas y Turquía se combinaron para, mediante esfuerzos diplomáticos, lograr un acuerdo entre Ucrania y Rusia para que puedan salir los cereales ucranianos y rusos por el Mar Negro, ¿no? Por el Mar de Azov, y así poder tratar de evitar, mejor dicho, la amenaza de hambruna que afecta a la humanidad. Bueno, se sentaron ambas delegaciones, ministros de defensa, firmaron, se dieron la mano, pero ¿qué pasa? Que al día siguiente entonces metieron 2 bombazos, 2 misiles en el puerto de Odessa. El gobierno de Ucrania acusa a los rusos dicen que no fueron ellos. Inclusive el ministro de defensa de Turquía dice que no fue Rusia. Se sospecha, ¿no?, que es el propio gobierno ucraniano que ha hecho esto para seguir inculpando, para seguir metiendo al medio al gobierno ruso, a quien ellos quieren o están tratando de que todo el mundo se le vaya en contra en esta guerra que se han creado. Definitivamente esos bombardeos no afectaron a los silos, no le tocaron, ¿no?, a los cereales, que es lo importante que está ahí, pero se está investigando. Una cosa muy, muy delicada, muy fea, ¿no?, pero ocurrió. Hungría, señores, ha roto con la Unión Europea. Decidieron comprar gas ruso directamente en la moneda rusa, diciendo que esa guerra no es de ellos y que no van a arriesgar a su país a un invierno lleno de frío, de congelaciones, por una guerra que no tiene sentido. Cada día se fragmenta más y más la Unión Europea, Italia, Grecia, España, todos están revelados, porque lo que está ocurriendo es grave, pérdida de calidad de vida, precios insoportables de los combustibles, de energía eléctrica, y amenazas, como dije hace un ratito, de hambruna y de congelación. Ahora mismo, en este verano tan fuerte, con todos esos incendios que tienen, ese calor, la gente no puede utilizar sus aire acondicionados. Fíjense cómo esas poblaciones, acostumbradas a vivir con confort, con calidad de vida, están pasando trabajo. Alemania ha llegado al extremo de nacionalizar la energía eléctrica, porque han comprado la mayoría de las acciones de la principal empresa eléctrica de Alemania. Compraron más del 30%, tomaron el control, ¿no?, como una manera de tratar de bajar los costos y asegurarse de que hay energía. Fíjense los problemas, ¿no? Y eso sin hablar de lo que está pasando en África, que los gobiernos se han estado movilizando. Inclusive el presidente de la Unión Africana y otros funcionarios fueron a Moscú a reunirse fueron a otra ciudad rusa, a reunirse con Putin para implorarle, ¿no?, la ayuda con los cereales rusos, porque tienen amenaza de hambre. Pero así mismo está pasando también en algunos lugares de Asia y América Latina. Aquí se han disparado los precios del maíz, de la soya, del trigo que importamos también, con los subsecuentes aumentos de precios de huevos, de pollo, de pan, de todo lo que depende de ese tipo de cosas. El mundo está mal, tiene muchos problemas. Entrando en lo que es el plano local, ayer se produjeron protestas frente de Sur. Muchos ciudadanos que fueron convocados por las redes sociales se presentaron con sus facturas. El mandamás de Sur puso una serie de escritorios con empleados que recibieron a la gente, recibieron la querella. La gente no aguanta los apagones y no aguanta los altísimos precios de la energía eléctrica. Vamos a ver qué hace el gobierno. Se dice que se va a devolver, ¿no?, a acreditar
los aumentos de la última factura, pero vamos a ver si es la factura completa o es el 9% que ellos dicen que aumentaron, porque los aumentos van por un 300, un 400% y la gente no lo soporta. Clase media que pagaban 3,000 pesos, están pagando 12 y 15,000. ¿Quién aguanta eso? Pequeños negocios también, de 10,000 le pasó a 35, 40,000 pesos. En fin, van a quebrar a la clase media, van a quebrar a la micro, a la pequeña, a la mediana empresa, y a las mismas empresas grandes van a ver afectadas, porque su costo de producción y de comercialización se le ha disparado. Van a subir los precios, bueno, le están subiendo hace tiempo, de todos los productos que venden y comercializan, y se le van a caer las ventas. La situación está muy, pero muy complicada, muy difícil. Perdón, ojalá que el gobierno tome medidas de lugar. Las medidas que tiene que tomar, que la vemos muy difícil que pueda hacerla, porque hay que marcharle a esa oligarquía insensata y sensible que tenemos, y el gobierno es parte de eso. Vamos a ver qué hacen realmente. Protestas contra las plantas eléctricas en el río Sama. Grupos comunitarios, grupos de la sociedad civil, de medioambientales, se están quejando, elevaron una protesta del ministro nuevo de Medio Ambiente pidiendo la remoción o el cierre de esas plantas que hay ahí por contaminante. Alegan que el río, el humo, el río se contamina con todos esos gases que le meten, todo eso aceite, esas cosas. Los vecinos no aguantan el río, las paredes de la casa se cuartean, en fin. Hay una cosa sí que llama la atención, y es que esas plantas son las que producen más barata energía, 6, 7 centavos de dólar. También sabemos, ¿no?, que la principal familia del país no las quiere ahí porque tienen un plan para ellos. Bueno, ya se cogieron todo el río Sama, se cogieron San Susito de la Ribera y quieren crear una serie de cosas ahí que esa planta afectan. Ahora la pregunta es, ¿dónde las van a llevar? Porque donde quiera que la coloquen van a contaminar también. Ese es el gran problema, es que los fósiles, esos combustibles que están utilizando de carbón, ese gasoil, todo ese tipo de cosas, tienen que ser removidos, pero los intereses impiden que se utilice el gas, que es el más noble de todo, el que menos daño hace, pero impiden que se utilice la energía geotérmica, la solar, la eólica. No se quiere. Debieron meternos hace tiempo en eso, pero no se ha podido, porque inexplicablemente, y todos sabemos dónde quitar lo inexplicable, todas estas plantas obsoletas, en manos de usureros que nos venden carísimo, que son responsables de la contaminación que nos afecta y del alto precio de la energía eléctrica, tiene que ser cerrada. Además, tiene que pasar al Estado, tiene que volver la CDE, sacar todas esas vainas que hay ahí y todos esos consejos que ahora se subieron los superintendentes de electricidad, los sueldos altísimos, gente que no sirven para nada, politiqueros inoperantes, bandidos, corruptos y sinvergüenza, que solamente sirven para hacerle daño a la sociedad dominicana, a su sector productivo y comercial. Esa es la realidad que nos afecta, muy duro, pero hay que decirlo. Otra cosa muy complicada, ¿no?, y delicada, que nos ha estado afectando. Dicen que varios importantes funcionarios del gobierno pasado van a ser sometidos a la justicia en los próximos días por mal manejo de fondos públicos. Se habla de jefotes muy altos que están ahí inexplicablemente, pero ¿qué se dice? Que entre todos han cometido desfalco por más de 200,000 millones de pesos. Hay unos que lo acusan de 108, otros de 20, otros de qué sé yo cuánto, en fin. Ojalá que la justicia independiente funcione, que someta a estos funcionarios, pero también que someta a los otros. A la del otro también, no solamente de Danilo, el otro también, con muchísimos expedientes de corrupción que fueron engavetados por esa que está ahí, la Jenny Berenice, esa, y el Domínguez Brito, que también aspira, esos dos. Y creo que este también, que está ahí, después de toda esa gente participaron en esa vagabundería. Y esos expedientes tienen que ser reabiertos, es todo que tienen que ir para la cárcel. Pero no solamente para la cárcel, incautarles lo que tengan. Que esos fondos los fueron robados al pueblo dominicano, los necesitamos para hospitales, para energía eléctrica, para agua potable, para carreteras, para mejorar nuestras pensiones, los sueldos de los empleados públicos, para todo eso. Para crear fuentes de empleo directo, hoteles, fábricas. Ayudaría mucho, ¿no?, recuperar todo eso que se robaron, toda esa gente, ¿no?, que sabemos lo que son,
pero inexplicablemente una justicia en manos de ellos no va a funcionar. Eso es tarea de un próximo gobierno. Un caso delicado, bochornoso, es que aparece el pasado ministro de Medio Ambiente firmando un decreto para la explotación del río Yuna el día 22 de junio por un mes, y el ministro murió el día 6. Por eso le han entrado a dos manos a ese río, como a todos los demás ríos. Nosotros esperamos que la justicia independiente también investigue eso, que se meta en ese ministerio a ver quiénes fueron los que falsificaron la firma, porque el ministro no pudo haber firmado. Nadie muerto firma. Fíjense cómo está este país de corrupción, de escándalo, de vagabundería, de diablura, de cosas que no deben de ser. Otro escándalo es que el Poder Ejecutivo ha emitido decretos pensionando a 523 dirigentes del PRM en la provincia de San Cristóbal. Oigan esto, con montos que van de 20,000 a 60,000 pesos. Y esta gente no calificaban para recibir pensiones. Como no los pueden nombrar porque no son popis, porque no están preparados, entonces lo están pensionando. Miles y miles de pensiones que va a seguir dañando la calidad del gasto público en este país. Otra medida errónea, abusiva, que va a ser pagado con los impuestos regresivos que pagamos los dominicanos. Fíjense cómo que están las cosas en este país. Finalmente, hay otro escándalo. Se dice que quieren privatizar los hospitales públicos. Hay problemas serios, pero muy serios en ese sentido. Dicen que empezaron con un modelo de privatización para el Hospital Padre Villini. Crearon un patronato integrado por gentes de la élite, de los popis, de los dueños del país. Hay otro lío, otra protesta, y así está el país. Problemas van, problemas vienen. Nosotros quisiéramos presentar cosas positivas, pero no las tenemos. Desgraciadamente, cada día vamos peor, más hacia atrás. La clase media se ha convertido en clase pobre. Los pobres son indigentes. Y la nación con un endeudamiento tremendo de más de 60,000 millones de dólares, con un 72% del gasto corriente dedicado a pagar deudas internas, externas, intereses, con una gran cantidad de dominicanos. Se habla que un 70% está metido en la economía informal porque no hay empleo, y con una alza del costo de la vida tremenda que tiene a la gente al borde de la desesperación. Así estamos, es una pena, pero hay que decirlo. Y ojalá que podamos, los dominicanos, ir buscando quienes se harán cargo de este país a partir del 2024, que nos puedan conducir por el sendero del desarrollo sostenible y estable al que tenemos derecho. Finalmente, como siempre, pedirle al Eterno su bendición para toda la humanidad, para nuestro país, que mande ángeles de luces, que puedan ayudar a que este planeta Tierra no sucumba de tantos problemas, tanta miseria, guerra, muerte, abuso y robo de poderosos sectores económicos y financieros, insensibles e insensatos, culpables de esta crisis. A los amigos del canal, pedirle a los que puedan cooperar económicamente con este tipo de programa. Ahí está la descripción en nuestra página. Aquellos que puedan cooperar efectivamente, que nos los hagan. Estamos en PayPal. Y también pedirles que nos ayuden suscribiéndose a nuestro canal, pedirle a sus familiares amigos que lo hagan, para que podamos seguir creciendo, monetizar el canal y mejorar nuestra programación, como hemos tratado de hacerlo, tanto en la parte técnica como de contenido. Será hasta nuestro próximo programa.